en reparación de material genético, e hizo una estancia postdoctoral también en el Centro Espacial Kennedy de la Universidad de Florida, con un proyecto de astrobiología. Todo su trabajo alrededor de habitabilidad, todavía de microorganismos, de organismos simples. Si alguien se imaginaba sobre una base espacial en Marte, todavía no llegamos ahí. Entonces le damos la palabra y le agradecemos que nos comparta sus experiencias. Gracias. Buenas tardes a todos. El día de hoy les voy a platicar acerca de lo que he hecho y de lo que vamos a hacer durante este año de estancia postdoctoral en cuanto a habitabilidad de ambientes extremos. Y bueno, como todos sabemos, los microorganismos se adaptan casi a cualquier lugar de la Tierra. Los encontramos en nuestros organismos y son muy importantes de hecho para el ser humano. Los encontramos en tierra, en agua, en aire, y los podemos encontrar tanto en fase vegetativa, ¿no? Como microorganismos con metabolismo activo, y también en formas latentes. También se pueden adaptar a ambientes extremos, tanto contaminados como naturales, como por ejemplo los desiertos helados, que se llaman, aunque están llenos de agua y llenos de hielo, se llaman desiertos porque no está el agua disponible para la vida como tal. También en los respiraderos hidrotermales podemos encontrar vida, y en los desiertos más áridos. De igual manera, pues los encontramos en sitios contaminados antropogénicamente, entre ellos los sitios contaminados con metales, y los han encontrado aún en condiciones fuera del planeta, ¿no? En condiciones extremas espaciales. Se han encontrado en la estación espacial, y pues la pregunta en astrobiología es si se pueden encontrar en otros cuerpos espaciales. Muchos investigadores se han dado a la tarea de ver los parámetros extremos en donde podemos encontrar vida. La temperatura inferior a la cual se ha encontrado un metabolismo activo de un microorganismo es a menos 15 grados centígrados, y la actividad metabólica a esta temperatura está limitada por la cantidad de agua que puede estar disponible, o sea, el agua líquida asociada a capas delgadas o a soluciones salinas. Esto porque sabemos que la salinidad cambia las propiedades del agua, entre ellas el punto de congelación. También han encontrado metabolismos activos a 122 grados centígrados en estos respiraderos hidrotermales, y está limitada esta capacidad de sobrevivencia o de adaptabilidad a esta temperatura por la solubilidad de lípidos en agua y la estabilidad proteica. La presión máxima a la cual se ha encontrado vida es a 111 megapascales. Nosotros en el nivel del mar estamos hablando de una atmósfera. Entonces hay microorganismos piezófilos que pueden vivir a 1100 atmósferas. En cuanto a luz, se han encontrado vida en las partes más bajas, los puntos más bajos, ¿no? Como la fosa de las Marianas, en donde aún en ausencia de luz, o tan pequeña como 5 por 10 a la menos 6 de la radiación de la luz solar, hay vida, y esta vida es de algas bajo el hielo y en océanos profundos, como les comentaba. El pH, como vemos, el rango de pH en el cual puede haber vida, pues varía desde 0 hasta 12.5, también es muy amplio. En cuanto a salinidad, se ha encontrado vida en saturación por cloruro de sodio, que estamos hablando de 359 gramos por litro a 20 grados centígrados, y la salinidad varía la adaptabilidad varía dependiendo de la sal y la temperatura. En cuanto a actividad de agua, que la actividad de agua tiene que ver con el agua presente que permite la propagación de un microorganismo, estamos hablando de que se ha encontrado a valores de 0.6 o 0.8, el rango mayor es de 1. Entonces, los microorganismos y los organismos capaces de crecer a esta baja actividad de agua de 0.6 son levaduras y hongos, y también las bacterias. Aquí quiero recalcar que es importante, que es como esencial que haya actividad de agua
para que un organismo pueda seguir con su metabolismo. En cuanto a radiaciones, pues todos conocemos a Deinococcus radiodurans, que es famoso por su capacidad de sobrevivir a altos niveles de radiación, tanto de luz ultravioleta como de radiación ionizante. ¿Cuáles son algunos de los ambientes extremos terrestres donde se ha encontrado vida? Bueno, hay cuevas en donde, como la cueva de Villaluz en Tabasco, en donde hay una alta concentración de ácido sulfídrico y se han encontrado ahí microorganismos, se han aislado. En el monte Everest, en la punta del monte Everest también se han aislado microorganismos y donde es lógico prever que las condiciones son muy lejanas a las óptimas, a las que conocemos como óptimas, ¿no? En cuanto a presión, temperatura, etcétera. Vuelvo a retomar lo de los respiraderos hidrotermales, que es muy importante porque además estos respiradores son modelo para el estudio de la vida en nuestro planeta, y además se cree que las condiciones pudieran ser parecidas a las condiciones que se pueden dar en otro cuerpo espacial que puedan llevar a que haya la generación de vida y la evolución de esta. Les platicaba hace rato ya de la fosa de las Marianas, que es una fosa en el mar que está cerca de Asia, en donde se localiza el punto más bajo del océano, más profundo del océano, y aquí se han aislado arqueobacterias. Y vuelvo a los desiertos helados, que también forman parte de modelos en astrobiología, en donde la única agua disponible está en la intersección entre las rocas o los componentes del suelo y el agua. Entonces en esas pequeñas franjas es donde pudiera haber vida. Y bueno, también hay lugares en nuestro planeta donde el contenido de metales es alto, no solamente por las actividades industriales, sino también naturalmente. Estamos hablando de minas, de jales mineros, que es el desperdicio, los residuos de la explotación de la mina, y también de las evaporitas. Las evaporitas son lugares en nuestro planeta donde hubo un mar antiguo y que por alguna razón se evaporó el agua y quedaron ahí los solutos, pues quedaron todos los componentes de ese mar en ese lugar, y entonces hay condiciones tóxicas para un microorganismo, como son las concentraciones que quedan altas de metales pesados. Y bueno, también entre la habitabilidad extrema, necesito tocar los sitios más contaminados del planeta, ¿no? Que son por actividad antropogénica. Aquí obviamente es sobresaliente mencionar el desastre de Chernobyl, que todos conocemos, donde hay contaminación por radiación muy fuerte, que aún en la actualidad hay todavía rezagos de este accidente, y donde hay investigadores que se han dado a la tarea de ver qué sucedió con la vida en este lugar tan contaminado. Claro que los rezagos a nivel eucariota o de humanos pues es más evidente, pero sin embargo sí se han hecho muestreos a nivel microbiológico donde está detallada la adaptabilidad de los microorganismos a esta radiación. Y también, bueno, hay ciudades en Rusia como esta, que es innombrable, donde está muy contaminada por la producción de armas químicas. Es obvio recalcar que los humanos, cuando se lleva a cabo una actividad de esta, las ciudades aledañas sufren de las consecuencias, ¿no? Más que de la adaptabilidad, porque en realidad pues no sabemos, o solamente se ven los estragos en la salud de los humanos. Sin embargo, pues es todo un ambiente, un ecosistema el que se ve afectado. Y aquí es importante recalcar también que estas 4 ciudades, la de China, en Zambia, en Perú y en Rusia, sobresalen en contaminación por metales tóxicos. O sea que el llevar a cabo actividades de bioremediación, de descontaminación en lugares tanto naturales como contaminados industrialmente por metales, es sobresaliente e importante. Ahora, ¿cuáles son los efectos en los microorganismos
por estar expuestos a un estrés ambiental. Me voy a enfocar en esta plática microorganismos porque las bacterias serán nuestro modelo de estudio para poder abordar estos temas de habitabilidad en ambientes extremos. Normalmente en el laboratorio crecemos a los microorganismos en condiciones óptimas de temperatura, de pH, de nutrientes, pero no es lo que sucede comúnmente allá afuera. Los microorganismos están sujetos a estrés ambiental y necesitan adaptarse, y aquellos que no logran adaptarse pues se mueren. Estamos hablando, como les comentaba, de cambios de temperatura, de disponibilidad de nutrientes, de radiación, de la disponibilidad de oxígeno, de agentes antimicrobianos que puedan estar presentes también en el ambiente, de una repentina contaminación ambiental, etc. Ahora, ¿cómo se adaptan los microorganismos a todos estos ambientes extremos? Pues a través de mecanismos en material genético que tiene que ver con mutaciones. ¿Qué quiere decir? Cuando un microorganismo está sujeto a un estrés como oxidativo, radiación, etcétera, temperatura, tiene toda una gama de mecanismos de reparación, de vías de reparación, por las cuales puede, valga la redundancia, reparar su material genético. Y tiene dos tipos de vías de reparación. Una que es fidedigna, o sea que puede volver a anexar a su material genético, a incorporar la misma base o el mismo fragmento de DNA que perdió, y otras vías que son tendientes al error, que le permiten, ya cuando las condiciones son muy extremas, le permiten sobrevivir a esas condiciones. Y es obvio pensar que no es el mismo microorganismo que antes genéticamente. ¿Qué quiere decir? Que esas mutaciones le dieron una ventaja para sobrevivir. Y también, bueno, hay microorganismos que son relevantes en el sentido de que les comentaba que dentro de su ciclo de vida tienen periodos en latencia, como es el género Bacillus, que más adelante les platicaré, que antes de morir, cuando las condiciones son muy adversas, genera. Y he encontrado también reportes de células vegetativas de Escherichia coli que pueden vivir en desecación por periodos de tiempo. Que esto es importante porque al final son mecanismos de adaptabilidad cuando las condiciones de nutrientes, de temperatura, etcétera, pues no son las óptimas, ¿no? Ahora, ¿qué sucede en el espacio exterior? Pues igualmente, para que un microorganismo pudiera sobrevivir en condiciones de un cuerpo espacial o en el tránsito de un lugar a otro, necesitaría adaptarse a condiciones extremas. Igualmente se vería afectado por cambios de temperatura súper extremos, ¿no? Estamos hablando más o menos de menos 180 grados centígrados a 122 grados centígrados, la disponibilidad de nutrientes, radiaciones que por estar pues en el espacio exterior pues llegan mucho más que lo que llegan a la superficie terrestre, radiación obviamente UV ionizante, disponibilidad de oxígeno en el espacio, cambios de presión, microgravedad y también nuevamente la importancia de la presencia de agua, ¿no? Entonces, esto es relevante también no solamente por las actividades humanas en las misiones o por las misiones que se mandan de cohetes de exploración, sino también en teorías de astrobiología, ¿no? Como la teoría de panspermia, en donde dicen los investigadores que es probable que la vida se mueva de un lugar a otro a través de cuerpos espaciales, como son los meteoritos. Entonces, se han enfocado mucho estas investigaciones a ciertos microorganismos sobresalientes en donde pudiera haber ventajas de adaptabilidad para probar todas estas teorías y también ver la posibilidad de encontrar, como les decía, vida en otro cuerpo espacial. Ahora, la pregunta de la rama de la astrobiología, ¿existe vida en otros planetas? Hasta la fecha y hasta los conocimientos de los artículos publicados, pues no hay
un antecedente fidedigno de que se haya encontrado vida en otro planeta, ¿no? Sin embargo, pues probabilísticamente podría ser. Existen como datos fidedignos 4000 planetas alrededor de otras estrellas. Los más comunes de ellos tienen de 1 a 4 veces el tamaño de la Tierra, o sea, estamos hablando de condiciones parecidas, por lo menos, a nuestro planeta. Las mediciones de densidad muestran que los más pequeños son rocosos y los más grandes tienen un centro rocoso rodeado por hidrógeno y gas helio y que posiblemente alberguen agua. Y también es importante recalcar esto que les decía, la disponibilidad de agua sigue siendo un factor importante para hacer hipótesis y teorías acerca de la vida en otros lados. Y el 11% de las estrellas parecidas al Sol tienen un planeta 1 o 2 veces del tamaño de la Tierra, que recibe entre 1 y 4 veces la luz solar que recibe nuestro planeta. Entonces, como vemos, hay muchas posibilidades o muchos planetas que pudieran tener condiciones parecidas a nuestro planeta y que pudieran albergar vida en este momento o en algún momento de su historia. Ahora, ¿qué tipo de vida se podría encontrar en ellos, ¿no? Lo único que tenemos para poder comparar o poder tener una referencia es la vida de nuestro planeta. Y esta ha sido extensivamente estudiada, pero por supuesto no por completo. Se siguen aislando microorganismos de los sitios más extremos de nuestro planeta que pudieran darnos indicios de cómo pudiera ser la vida allá afuera, cómo pudiera adaptarse y evolucionar la vida en otros sistemas planetarios. Entonces, bueno, los modelos que más se han utilizado para la astrobiología es el desierto frío de la Antártida, las fuentes hidrotermales de agua caliente, como les comentaba, y los lagos que han sido sellados en los lugares de hielos perpetuos por miles de años, y ahí se ha encontrado vida, aún en los lagos hipersalinos, que pueden tener una capa de hielo muy, muy densa en la superficie. Cuando encuentran agua líquida, han podido aislar microorganismos metabólicamente activos. Ahora, ¿en dónde se está ahorita poniendo foco? ¿En qué cuerpos espaciales para encontrar vida o para buscar vida en otros lugares? Pues primero en Marte, que es como lo que hemos sabido, ¿no? Más recientemente, los investigadores reportan que si no hay agua corriente en el subsuelo de Marte en este momento, la hubo, o es muy probable que la haya habido en algún momento de la historia del planeta. Y también actualmente es de mucho interés ver la probabilidad, reportar la probabilidad de vida en otros cuerpos como son las lunas de Saturno y de Júpiter, Titán y Encélado, que son de Saturno, y Ganímedes y Europa, que son de Júpiter. ¿Por qué? Pues por la disponibilidad de agua que hay, por lo menos en 3 de ellas. Titán es un caso diferente, porque ahí al parecer hay gran cantidad de hidrocarburos presentes, pero en los satélites que se conocen como helados, que son Encélado, Ganímedes y Europa, pareciera que pudiera haber agua disponible y gran cantidad de ella. En esta plática me voy a enfocar en Europa, que es como el segundo blanco potencial donde los investigadores están poniendo foco para ver la capacidad de adaptación de microorganismos terrestres. Las características de Europa son prometedoras en cuanto a que parece que hay una capa de hielo que, aunque no se ha determinado el espesor específico, parece que pudiera estar alrededor de 100 kilómetros, y abajo de ella un océano hipersalino, en donde, aunque no se sabe la composición exacta, la misión que más aportó datos hasta la fecha es la llamada Galileo, y mandó bastantes datos. Parece que detectaron sulfato de magnesio principalmente y sulfato de sodio. Entonces el ambiente es hipersalino. Posiblemente la base de este océano esté cubierta de sales. La temperatura oceánica, aunque hay
cálculos que varían enormemente todavía, pudiera estar aproximadamente en menos 7 grados centígrados. La presión en la base de la superficie, en la base de la capa de hielo, pudiera estar entre 84 y 205 megapascales, y el rango que está ahorita reportado varía bastante porque depende también de la capa de hielo que esté en la parte superior. Y también se reportó la presencia de metales. Reportan los investigadores que la composición pudiera ser parecida a las evaporitas de nuestro planeta, que les comentaba de estos lugares donde había un mar antiguo que se evaporó, y principalmente esperan que se encuentren metales como hierro y aluminio en concentraciones que para la vida de nuestro planeta serían tóxicas. Ahora, lo que a nosotros nos interesa es la siguiente pregunta: ¿qué mecanismos utilizan los microorganismos para adaptarse a condiciones extremas, tanto terrestres como extraterrestres? ¿Y por qué nos interesa contestar esta pregunta? Primero, para poder generar posibilidades con respecto a biotratamiento de residuos y de sitios contaminados con metales tóxicos. Especialmente en el grupo de la doctora Rojas estamos trabajando con catalizadores que están agotados y que son muy contaminantes y son ricos en metales tóxicos. Y por otro lado, queremos también generar modelos microbiológicos que puedan ser utilizados para el área de astrobiología, en donde encontramos en ambos casos que estos microorganismos pueden lidiar con altas concentraciones de metales. Específicamente nos vamos a enfocar en Europa como blanco de estudio y en las condiciones, como les comentaba, de concentraciones tóxicas de metales e hipersalinidad. Ahora, dentro del grupo de trabajo, una preocupación, y los proyectos han estado enfocados en el tratamiento de catalizadores agotados. Nosotros sabemos que un catalizador es una sustancia que se utiliza, ¿no?, dentro de la industria normalmente para acelerar una reacción. Sin embargo, no se modifica esta sustancia dentro del proceso. ¿Para qué se utiliza? Pues se utiliza para muchas aplicaciones en la industria, como obtención de polietileno, para la industria alimentaria también. Y el catalizador que se está utilizando en el grupo de trabajo es un catalizador del craqueo catalítico, en el proceso de los hidrocarburos, para generar cadenas livianas o más cortas de hidrocarburos que tienen que ver con la refinación y con la calidad de los hidrocarburos que se utilizan tanto en la industria o en el proceso para obtención de gasolina, como en otros procesos industriales. Entonces, estos catalizadores tienen un tiempo de vida útil y después se agotan, ¿no? Ya no se pueden utilizar, y el catalizador de craqueo catalítico que nosotros estamos tratando se agota y se contamina con níquel y con vanadio. Entonces, lo que hasta la fecha está reportado son que estos catalizadores se tratan a través de procesos químicos que lo que hacen es trasladar la contaminación de un lugar a otro. Por ejemplo, del catalizador al agua, aumenta la contaminación y al final hay mucha disposición de residuos peligrosos, cuando es responsablemente dispuesto, ¿no?, todos estos residuos. Y por otro lado, si no entran en un tratamiento químico, muchos de estos catalizadores se disponen como residuos peligrosos. Lo que se realizó anteriormente en el laboratorio fue que se aislaron microorganismos de sitios mineros del estado de Guanajuato. El interés por aislar estos microorganismos de sitios mineros era porque estos microorganismos hipotéticamente habían estado expuestos a metales pesados, y entonces pudiera haber surgido una adaptabilidad. Estos microorganismos, que normalmente están sujetos in situ o en la naturaleza a algún estrés, terminan por adaptarse. Entonces, el interés de estudiar microorganismos de sitios mineros era justo para poder extrapolar su adaptabilidad a los
los catalizadores agotados que les comentaba. Y entonces se aislaron de diferentes sitios mineros. En el estado de Guanajuato se determinó su concentración mínima inhibitoria, es decir, la concentración mínima de un antimicrobiano que impide visiblemente el crecimiento de una cepa, y también se determinó su capacidad de remoción de níquel y vanadio en medio líquido y en el catalizador agotado. Y se identificaron cepas y se tomaron las que eran más tolerantes y con mayor capacidad de remoción. Entre ellas se aisló una cepa de Bacillus megatherium. La importancia para el proyecto que vamos a abordar este año en el postdoctorado es que vamos a realizar técnicas moleculares para entender la adaptabilidad de este microorganismo a estas condiciones de alta concentración de metales. Entonces, es interesante trabajar con Bacillus megatherium porque es una bacteria gram positiva que además es esporulante, o sea, tiene la capacidad de esporular cuando las condiciones son muy adversas. Las técnicas moleculares de ella están establecidas, si no están todas establecidas en Megatherium, están establecidas en Bacillus subtilis, que es una cepa tipo, se parecen mucho molecularmente y podríamos traer técnicas moleculares de subtilis para Megatherium. Su DNA está secuenciado y está conocido los mecanismos de reparación de material genético con los que cuenta y son amplios, son vastos. Además que se ha reportado a Bacillus megatherium en diferentes sitios con diferentes tipos de contaminaciones. Entonces, la literatura nos dice que es un buen modelo a investigar por su capacidad de adaptabilidad. Y también en la literatura encontramos a un microorganismo sobresaliente en cuanto a sus características, que es Cupravidus metallidurans. Es una bacteria gram negativa que fue aislada in situ en un sitio con alto contenido de metales. Se sabe que es tolerante al menos a 20 diferentes metales en un rango de milimoles, o sea, tiene una capacidad de tolerancia mayor que la mayoría de los microorganismos. Su genoma también está secuenciado y aunque en el caso de Cupravidus metallidurans no se ha hecho tantos estudios genéticos, contamos con los mecanismos moleculares, con las estrategias de Escherichia coli, que también es gram negativa, y además que cuando secuenciaron completamente su genoma, encontraron genes que pueden codificar para un gran número de mecanismos de reparación de DNA, y que según la literatura en otro tipo de microorganismos les generan una capacidad de adaptación sobresaliente a diferentes factores. Entonces, la hipótesis que manejamos es que los organismos bacterianos, estos modelos procariotas, tanto Bacillus megatherium, que utilizaremos una cepa tipo QMB1551, que es una cepa de laboratorio, y Cupravidus metallidurans, la cepa CH34, que es esta que fue aislada de este sitio contaminado, pueden utilizarse como modelos para el estudio de la adaptabilidad a ambientes extremos, así como para el desarrollo de técnicas microbiológicas de remoción y recuperación de metales tóxicos. El objetivo general de mi trabajo durante este año será analizar la adaptabilidad de Bacillus megatherium, de esta cepa tipo, y de Cupravidus metallidurans a condiciones de hipersalinidad y a la tolerancia de los metales tóxicos, y para ello escogimos los siguientes metales: níquel y vanadio por su presencia en catalizadores agotados, platino, que es un metal que está presente en catalizadores automotrices utilizados en la industria automotriz y que además su recuperación pudiera ser relevante porque es un metal apreciado industrialmente, y aluminio y hierro por su importancia en la astrobiología con respecto a la adaptabilidad en un ambiente como el del satélite helado Europa. Y los objetivos específicos que abordaré durante este año son los siguientes. Número 1, determinar la capacidad de crecimiento tanto de Cupravidus metallidurans como Bacillus megatherium ante diversas concentraciones de distintas sales. Para ello se va a determinar la tolerancia de ambas cepas a diferentes sales como cloruro de sodio, sulfato de magnesio, sulfato de sodio y cloruro de magnesio.
Estas tanto por importancia terrestre como astrobiológica. Se van a analizar cinéticas de crecimiento y se hará cuenta viable en cuanto a tolerancia a diversas concentraciones de estas sales, y se analizará el perfil de expresión diferencial en presencia de estrés salino. Esto quiere decir, se va a hacer un comparativo en presencia o en ausencia de la concentración que genera estrés en los microorganismos para ver qué genes están involucrados en esta adaptabilidad, y se hará una caracterización y cuantificación de los diferentes solutos compatibles en presencia de las sales por resonancia magnética nuclear. La importancia de determinar los solutos compatibles es que estos solutos son moléculas que apoyan al microorganismo a poder equilibrar el estrés osmótico que está sucediendo en presencia de estrés salino. Número 2, determinar la tolerancia de estas dos cepas a los diferentes metales que estamos interesados en estudiar. Esto lo vamos a hacer primero determinando la concentración mínima inhibitoria de las cepas a cada uno de los metales, y vamos a determinar también la capacidad de remoción de estos metales por medio de espectrometría de masas, y igualmente se hará un análisis del perfil de expresión génica diferencial en presencia de cada uno de los metales. Igualmente se va a determinar los efectos de la salinidad en la tolerancia de estos microorganismos en presencia de metales, porque se ha reportado que la presencia o la hipersalinidad puede modificar las concentraciones mínimas inhibitorias de los microorganismos, debido seguramente al cambios en la expresión génica por la presencia de ambos factores de estrés. Entonces vamos a determinar la variación de la concentración mínima de las cepas a cada metal en presencia de diferentes concentraciones de cloruro de sodio. Escogimos iniciar con cloruro de sodio porque es la sal estándar que se utiliza en cuanto a determinaciones de hipersalinidad, aunque pues, si nos da el tiempo sería interesante ver el efecto en la concentración mínima inhibitoria también con otras sales. Igualmente vamos a determinar la cantidad de remoción de metales en hipersalinidad, y nuevamente determinaremos los mecanismos moleculares involucrados en la tolerancia a metales en medio salino. Esto también puede ser por expresión diferencial en transcrito o en proteína. Y el objetivo número 4 será la caracterización de una cepa mutante de Bacillus megatherium que vamos a evolucionar en el laboratorio para el tratamiento de catalizadores agotados. La evolución surge allá afuera. Todo el tiempo los organismos se están adaptando. Lo que vamos a hacer es acelerar esta evolución en el laboratorio, y para ello vamos a utilizar esta cepa tipo de Bacillus megatherium, la QMB1551. Esta cepa es de gran interés debido a que además del cromosoma que tiene 7 plásmidos en donde ya se han identificado que hay genes de resistencia a diferentes factores de estrés, entre ellos a metales. Y la vamos a evolucionar con la finalidad de adaptarla al crecimiento en presencia de níquel, vanadio y del catalizador agotado que utilizamos. Y ya teniendo la cepa ancestral y la cepa evolucionada, haremos una comparación del perfil de expresión génica para elucidar los mecanismos moleculares que la llevaron a esa adaptación. Y por último, haremos la elección de uno de los genes que hayamos visto que su expresión diferencial es como más notoria, para realizar una caracterización detallada de su expresión, esto a través de biología molecular y expresión diferencial. Bueno, estamos trabajando en algunas colaboraciones para este proyecto. Una de ellas es con la doctora Sandra Ramírez de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ella es actualmente la presidenta de la Sociedad Mexicana de Astrobiología y es experta en habitabilidad de satélites helados. Ahorita específicamente está trabajando en atmósferas y en la adaptabilidad de Europa. Y el doctor Ralf Möller, él es del Centro Espacial Alemán. Él es experto en sobrevivencia de microorganismos. Él ha trabajado principalmente con Bacillus subtilis en ambientes tanto terrestres como extraterrestres considerados como extremos. Pues muchas gracias. Estoy abierta a cualquier pregunta que tengan. ¿Alguna pregunta por ahí? Adelante, por favor.
Me parece muy interesante esto de la habitabilidad en otros planetas, pero ¿qué ventajas podría representar el uso de estos microorganismos como remoción de este tipo de metales en los catalizadores comparado con un método que ya se utilice para tratar este tipo de contaminación? Una parte del proyecto es esta parte de habitabilidad, de astrobiología, y otra parte es la aplicación. Las ventajas de generar un proceso de biotratamiento es disminuir al final la producción de residuos por este tratamiento. Además, que lo que nosotros esperamos es que a través de estos microorganismos, además de remover, se puedan en algún momento recuperar los metales. Gracias. Usted hizo mención de que el megatherium se han explorado muy bien ya en las vías de reparación de la arena. Perdón, más en subtilis, pero sí en megatherium también. Y por eso ustedes están interesados en usar esto como la cepa de interés. Sí, por dos razones, doctor. La primera es porque en efecto Bacillus megatherium es parecido a subtilis, y si en megatherium hay ya reportado su capacidad de reparación de material genético, en subtilis está ampliamente reportado. No totalmente, pero sí ampliamente. Además que la cepa que encontraron, que aislaron del lugar in situ, de este lugar minero, es megatherium. Entonces de esta manera podemos comparar de cierta forma lo que está sucediendo. Aunque sí son cepas diferentes, podríamos ver cómo se llevó a cabo esta adaptabilidad y compararla con respecto a la evolución en el laboratorio y lo que sucedió en sí. Podríamos decir que el daño principal es a material genético, porque cuando hay factores de estrés se puede dañar membranas, el target pueden ser proteínas también. Lo que sí sabemos, y es lo que queremos elucidar, es qué sucede con estas mutaciones que se generan en material genético como respuesta a un factor de estrés. O sea, por ejemplo, hay factores de estrés que van directamente a DNA, como la radiación, ¿no? Hay otros que podrían ser las proteínas, por ejemplo, ¿no? Porque al final, por ejemplo, en la hipersalinidad, los solutos compatibles que se generan van directamente a proteger enzimas, a proteger proteínas. Entonces, ahí lo que sí nosotros podemos ver genéticamente es dónde se generaron las mutaciones en cuanto a cómo cambió la expresión de un gen en presencia de un factor de estrés como metales. Primero, es probable que en satélites helados como Europa haya alta concentración de metales. Entonces ahí está ese factor de la presencia de metales. También, bueno, en la Tierra tenemos sistemas hipersalinos con alto contenido de metales, como son los estuarios. Están muy contaminados con metales. Ahí podría haber otra aplicación de poder estudiar la hipersalinidad referente a metales. Y sí ha sido reportado, como les comentaba, que la hipersalinidad varía la concentración mínima inhibitoria, o sea, la tolerancia de los microorganismos. Según los datos, hay presencia de metales pesados en otros cuerpos espaciales, ¿no? En cuanto a la teoría de la panspermia, lo que dice es que puede llegar un meteorito a un lugar habitado y choca tan fuerte con la superficie que salen partículas del planeta o del cuerpo espacial hacia el espacio. Si una de estas lleva, por ejemplo, esporas, por eso se ha utilizado tanto Bacillus en el área de astrobiología, y cae en otro cuerpo espacial, es probable que pueda iniciar un proceso de evolución. Es solo una teoría. En realidad, las condiciones extremas llevan a que se lleven a cabo mutaciones, porque voy a hablar de microorganismos porque en sistemas eucariotas hay muchas más cosas involucradas, pero en microorganismos, cuando están sometidos a un estrés muy fuerte, o sea, casi letal, es cuando se prenden todos estos mecanismos de reparación, y hay algunos que son, como les comentaba, o sea, reparan el material genético fidedignamente, y hay otros que están mucho más controlados dentro de la célula, pero que cuando ya no hay de otra, se encienden
y son tendientes a la mutación, y ahí es cuando se generan las mutaciones y que pueda el organismo sobrevivir. En este momento lo que está planteado para el proyecto es ir probando hipersalinidad primero y bueno, esta parte asociada con metales. En cuanto ya a la aplicación en el área de astrobiología, la doctora Sandra está construyendo una cámara que asemeja todas las condiciones de Europa, donde ya con estudios preliminares se someterán a los microorganismos. Esta cámara está increíble porque se puede aplicar todas las condiciones o se pueden aplicar de una por una. Está trabajando en ello para poder en realidad verlo bajo todas las condiciones, a ver qué pasa. Sí pueden variar, sin embargo, por eso los primeros pasos es como ir de una condición a otra, ver cómo se adapta, porque lo mismo pasa en la parte de catalizadores adecuados, ¿no? Si sometemos al microorganismo a unas condiciones de estrés súper extremas, probablemente no sobreviva, pero si evolucionamos a un microorganismo, puede llegar un momento en que surja una mutación que lo haga adaptarse, que es mucho también de lo que se hace en astrobiología en la parte de Marte, en el laboratorio del Dr. Nicholson, en el Centro Espacial Kennedy. Él adapta Bacillus subtilis a condiciones de baja presión. No ha llegado a las condiciones de Marte, pero sí de 101.3 kilopascales a 5 kilopascales. Está reportado, sobre todo en uno de los plásmidos, extracromosómicos obviamente, que hay genes que están implicados en su resistencia a metales. Justo específicamente a estos metales es lo que nosotros vamos a hacer, pero ya están genes que se han probado en Bacillus megatherium, así como se han encontrado a través de comparación genes que están en otros microorganismos que están presentes en Bacillus megatherium, que pudieran darle resistencia a metales, que eso es parte del estudio del proyecto de doctorado GRIS. Más o menos lo que esperamos es que se esté duplicando en 40 minutos, porque Bacillus crece muy rápido, entonces estos se lleva en periodos cortos de tiempo, y a través de estarla sometiendo en esta duplicación al estrés, de esta manera estamos presionando para que se genere la adaptabilidad, se generen mutaciones y encontrar una cepa evolucionada dentro de todo ese proceso de duplicación que esté ya adaptada a las condiciones que nosotros queremos. ¿Y en ese proceso ahí van a estar los contaminantes o es como si fuera todo natural, nada más acelerado? En realidad, lo que nosotros queremos es que esté sometida al estrés, porque eso es lo que va a hacer que llegue un momento en que algo suceda genéticamente, que se adapte, que dé el brinco. Aunque también como control de nuestro experimento necesitamos hacer lo mismo con una cepa que esté en condiciones sin estrés, ¿no? Para poder comparar lo que se hizo. En realidad lo que hacemos es probar diferentes concentraciones experimentalmente y tomar una concentración que no sea letal, porque si es letal pues ya no alcanzamos a ver nada, pero una concentración tal que inhibe el crecimiento, que sea evidente, y esto lo vemos a través de las cinéticas de crecimiento del microorganismo, o sea, que retarda el crecimiento, o sea, que esto qué quiere decir, que le esté costando a la célula sobrevivir, y entonces someterla durante todo este proceso de evolución a esa condición específica, hasta que llega un momento en que obtenemos una cepa que se adaptó y cuya velocidad de crecimiento es mayor, ¿no? Lo podemos determinar con cinéticas, y además esa capacidad la podemos determinar a través de la remoción del metal y de su adaptabilidad a esta condición. Y se hacen otros estudios de competencia en donde se ponen ambas cepas, la ancestral, ¿no? y la evolucionada, se ponen bajo el factor de estrés o sin el factor de estrés, y lo que esperamos es que sea evidente que la cepa que más crecimiento tiene, la mayor tasa de crecimiento, sea de la cepa que se evolucionó a esa condición. La teoría dice que la adaptación se da a través de las mutaciones en material genético.
va a haber mutaciones en la célula. Se llama adaptabilidad, pero lo que nosotros vamos a medir en realidad, o lo que vamos a ver, es un microorganismo que algo sucedió en su material genético, alguna especie de mutación, de lesión, algún cambio en su material genético, en donde la expresión de ciertos genes aumenta y está directamente relacionada con su capacidad de tolerancia a en este caso a metales, ¿no? A un factor, que en este caso serían metales. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces agradecemos a Andrea su presentación. Gracias.